grave. Mire, hasta este momento no he recibido respuesta de Natalie Kitroyev. Ella es corresponsal del New York Times en México. Ella, pues así la plantea este medio de comunicación, el New York Times, un periódico que usted lo sabe perfectamente, es absolutamente reconocido a nivel mundial e histórico, si usted lo quiere ver así. Yo, si le soy perfectamente honesto, tengo muchas preguntas, me surgieron una serie de dudas, y me imagino que usted también, sobre ese artículo que escribe para su edición de esta mañana. Un artículo que titula de esta forma: Andrés Manuel López Obrador ya extraña a Donald Trump, a quien alguna vez criticó. Y le digo, yo le mandé un mensaje muy temprano, como a las 9:22 de la mañana, ahí se lo está poniendo don David en pantalla, se lo mandé en inglés obviamente, le pregunté, mire, le dije, hola Natalie, soy Antonio Ruiz, periodista independiente y productor de Sin Censura Media, nos gustaría entrevistarte acerca de tu artículo, el reciente artículo que publicas en el New York Times, Once a Trump Basher, Mexico's Leader Misses Him Already, ¿no? Ese es el nombre del artículo en inglés. Si quieres que la entrevista sea en español, si se puede que la entrevista sea en español, sería muy, muy deseable. Si no, la podemos hacer en inglés si así lo prefieres, y le pongo mi teléfono ahí, obviamente lo borro por las amenazas de muerte que tenemos aquí en Sin Censura, se lo quitamos ahí, ¿no? Esto es lo que le mandé yo en la mañana, a las 9:22 de la mañana, a Natalie Kitroyev, pero no me ha contestado. Le quiero compartir el artículo que escribe para el New York Times y mis dudas, las dudas que me surgen, porque de verdad no, hay muchas cosas que no entiendo yo de este artículo. Obviamente se lo voy a compartir en español. Algo que quiero hacer como aclaración y que me llama mucho la atención desde un principio es que, como muchos otros medios de comunicación, otros periódicos, el New York Times, después de cierta cantidad de artículos que uno intenta leer en su versión electrónica, a partir de cierta cantidad no le permiten a uno leer más artículos, porque le piden que tenga una membresía con ellos, es decir, que pague una membresía para que pueda leer sus artículos. Y bueno, pues cada quien con su medio de comunicación. Si me preguntan a mí, si nos preguntan aquí en Sin Censura, para nosotros la información debe de ser de todos, el conocimiento debe de ser de todos, pero bueno, habrá los que cobren por la información. Sin embargo, en este caso, y no quiero que suene a teoría de la conspiración, si usted busca este artículo en el internet, en Google, etcétera, sí lo va a poder leer. Por más veces que usted haya leído artículos del New York Times en español, sí lo va a poder leer. Si lo intenta leer en inglés, ya no. En inglés se pide ¿cómo decirlo? Una membresía después de haber leído 5 o 6 artículos, no sé cuánto tenga el New York Times, pero en español, sin importar qué, sí le dejan a usted leer este artículo. Así que, ¿qué le parece que lo leemos juntos y lo vamos comentando poco a poco? Oiga, no se le olvide, en unos momentos más nos vamos a estar enlazando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, porque hizo declaraciones muy fuertes en frente de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, declaraciones que estaremos platicando, pero en lo que nos enlazamos con él, vamos a platicar este artículo, lo comentamos con usted. Comienza de esta forma la reportera o corresponsal del New York Times, Natalie Kitroyev, en su artículo. Dice: Andrés Manuel López Obrador ya extraña a Donald Trump, a quien alguna vez criticó. El balazo de esta nota dice: el presidente de México llegó a apreciar el estilo no intervencionista de Trump y ha empezado a agitar las aguas frente a un gobierno que anticipa será más entrometido, dice Natalie Kitroyev. Y vamos, aquí va la nota, ¿no? El presidente estadounidense Donald Trump llamó a los mexicanos violadores, amenazó al país con una guerra comercial, expulsó a decenas de miles de solicitantes de asilo, hizo que México los alojara en campamentos, construyó el muro fronterizo y le dijo a México que lo pagara. El presidente de México es un gran admirador. Y aquí va la primera pregunta que yo le haría a Natalie Kitroyev. ¿Por qué decir que el presidente de México es un gran admirador de Donald Trump? ¿No le parece a usted una situación pues difícil de asegurar desde el principio? En el segundo párrafo de la nota continúa Natalie Kitroyev diciendo: tan profundo es su aprecio
que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se puso al teléfono por primera vez con el presidente electo Joe Biden el mes pasado, se aseguró de elogiar al presidente saliente. Y cita: debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump, dijo López Obrador, según 2 personas enteradas sobre la llamada y que hablaron con condición de anonimato para discutir asuntos internos. Independientemente, continúa citando, de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía. Para Natalie Kitroyev, y eso es lo que yo le quiero cuestionar, en esta, en mi opinión, muy pobre apreciación sobre la geopolítica mexicana, para Natalie Kitroyev, el presidente de México es un gran admirador de Donald Trump, lo elogia simplemente por decirle a Joe Biden que tuvo una muy buena relación con Donald Trump, que independiente de cualquier otra consideración, Trump respetó la soberanía de México. Yo lo que le respondería, lo que le preguntaría aquí a Natalie Kitroyev es, ¿de dónde sacamos esta aseveración? ¿No le parece más bien que es parte de la diplomacia? ¿No le parece que es decirle indirectamente a Biden y de una forma muy correcta y muy cortés: mira, Biden, con todo y que Trump era Trump, un personaje muy problemático, con una administración muy problemática, consiguió mi administración, la administración del presidente López Obrador, tener una buena relación, a pesar de todo, por el bien de México. Y a pesar de cómo era Trump de racista, o como es Trump de racista, de discriminador contra los mexicanos, independientemente de cualquier otra cosa, no intervino en México. Así que, indirectamente, le estoy diciendo yo a usted, Joe Biden, no se entrometan tampoco ustedes en México. Pero no. Para la reportera es otra cosa. Déjeme le continúo pues hablando de este artículo que me llama mucho la atención. Quiero que lo analicemos usted y yo. Dice Natalie Kitroyev: preocupado porque Biden esté más inclinado a entrometerse en los asuntos mexicanos, López Obrador ha pasado las últimas semanas de forma preventiva incomodando al gobierno entrante. Dice: López Obrador fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria, insistiendo en esperar hasta que se resuelvan todos los asuntos legales. Recientemente firmó una ley que limitó de manera significativa la acusación de los agentes de drogas de Estados Unidos para actuar en México, y luego, de la nada, le ofreció asilo a Julian Assange. Otra de mis cuestiones, otra de las dudas que me surgen a mí con Natalie Kitroyev. A mí no me parece que, a propósito, el gobierno de López Obrador esté incomodando a Joe Biden. Y quiero hacer una vez más la aclaración: no estoy aquí defendiendo al presidente López Obrador, muchísimo menos a Trump. No estoy defendiendo la cuarta transformación. Estoy buscando defender la verdad con justicia en este análisis, con mucho respeto para Natalie Kitroyev, obviamente, pero me parece que las declaraciones son un tanto sesgadas y no entiendo si esta es una columna o si es un artículo de opinión o un reportaje. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que estamos hablando del New York Times y que, pues a mí me parece que el rigor periodístico en esta nota es muy cuestionable. Yo le voy a decir a Natalie Kitroyev que a mí no me parece incomodar per se al gobierno de Biden si de pronto no se le felicita, sino hasta que el colegio electoral determina la victoria del mismo. Yo creo que tampoco es a propósito que se determine una ley, una reforma a la ley de seguridad nacional después de lo que ocurre con Cienfuegos, por ejemplo, que está muy mal, eso es otra cosa, eso sí. No la reforma, lo que ocurrió con Cienfuegos. Y luego, no de la nada, se le ofrece asilo a Julian Assange. En días recientes, una jueza en Reino Unido retiró la solicitud de extradición, negó la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Fue nota, no fue de la nada. No sé si ella lea los periódicos, pero salió como nota que Julian Assange ya no iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Es cuando se lo presentan a López Obrador en la conferencia de prensa mañanera y él dice: bueno, yo le ofrezco asilo político a Julian Assange. Pero bueno, continúo con la nota de Natalie Kitroyev. Dice: su gobierno también exoneró a un exsecretario de Defensa mexicano, y no se equivoca, acusado de tráfico de drogas por fiscales estadounidenses. Acusaciones que el presidente dijo
que se habían fabricado por investigadores que no actuaron con profesionalismo. Continúa. Detrás de todos esos desaires, así lo dice, está el temor de que los demócratas sean más propensos a intervenir para promover los derechos laborales y la energía limpia, obstaculizando la ambiciosa agenda nacional de López Obrador, según dos funcionarios de su gobierno que hablaron bajo la condición de anonimato por temor a las represalias. Y aquí es lo que me preocupa. Se habla una y otra vez de lo liberales que son los demócratas, pero no hay que olvidar que el Partido Demócrata es un partido del conservadurismo conservador moderado. Yo estoy escuchando a una reportera, a una corresponsal justificar eso, justificar el neoliberalismo, por ejemplo, justificar una intervención. Esto que acabo de leerle yo de Natalie Kitroyev es justificar una intervención en México para promover los derechos laborales y que exista energía limpia. No hay de otra forma. Y eso lo está dando a conocer una periodista, una corresponsal del New York Times. ¿Este es el rigor periodístico del New York Times? ¿De verdad? Pero bueno, continúa la nota. Dicen, cita a alguien dentro de la administración. Una experta en México del Consejo de Relaciones Exteriores llamada Shannon O'Neill. Escucha esto, dice. Es como un perro en el parque. Está mostrando los dientes y amenazándote y gruñéndote con la esperanza de que no te acerques, dijo Shannon O'Neill, una experta en México del Consejo de Relaciones Exteriores. Está intentando rechazar de forma preventiva la participación del próximo gobierno de Biden. Oiga, perdón, pero qué irregular lo que acabo de leer, ¿no? Vamos a citar a una persona que compara al presidente de una nación, sea quien sea, con un perro que está mostrando los dientes. ¿Esa es la fuente de Natalie Kitroyev, la experta en México del Consejo de Relaciones Exteriores, que dice que el presidente López Obrador es como un perro en el parque que está mostrando los dientes y amenazándote y gruñendo con la esperanza de que no te acerques? ¿A usted le parece ese un comentario académico adecuado de una experta en relaciones exteriores? ¿De verdad? ¿Se parece en algo a lo que nos acaba de comentar una verdadera académica como lo es la doctora Leticia Calderón Chelios? Continúa esta nota, dice, en un comunicado, Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que el gobierno había sostenido varias conversaciones con el equipo de transición de Biden en las que se había subrayado la importancia que ambas partes dan a una buena relación bilateral. Velasco añadió, México seguirá trabajando de acuerdo con nuestros principios constitucionales para fomentar la mejor relación entre nuestro país y Estados Unidos. Quienes continúan pronosticando conflictos bilaterales otra vez estarán equivocados. Dice Natalie Kitroyev, uno de los sorprendentes giros en una presidencia de Trump llena de ellos ha sido como un líder mexicano que hizo campaña con una plataforma populista de izquierda y que alguna vez dijo que Trump asusa el racismo. Llegó a tenerle tanto aprecio. Dice Natalie Kitroyev que el presidente López Obrador tiene tanto aprecio a Trump, ¿no? Todas las apariencias, continúa, apuntan a que la relación se basa más en el pragmatismo que en una amistad personal cercana. Los dos hombres comparten un profundo desinterés por los detalles de la política exterior y encontraron un propósito común en dejarse en paz el uno al otro. Luego dice, aunque los términos de su acuerdo pueden haber sido tácitos, eran claros. López Obrador hizo cumplir la agenda de inmigración de línea dura de Trump y a cambio, Estados Unidos le permitió dirigir a México a su antojo. Esto es inaudito, Le digo, todos somos libres de expresar nuestra opinión, pero estamos hablando del New York Times. Yo le insisto, no sé si esta pieza sea una columna, un editorial del New York Times. Lo está manejando como un reportaje, como una nota, por decirlo así. Natalie Kitroyev abiertamente asegura que López Obrador hizo cumplir la agenda de inmigración de línea dura de Trump y a cambio, el gobierno de los Estados Unidos le permitió al presidente López Obrador dirigir a México a su antojo. Vamos, la corresponsal está asumiendo que México está completamente condicionado a lo que se diga en Washington, D.C. El gobierno de México, o sea, si usted vive en México y vota por uno u otro candidato, no importa. El que exige, el que determina es Washington, D.C. Es la Casa Blanca, es el presidente de los Estados Unidos. Imagínese usted, eso es lo que dice Natalie Kitroyev. Y además de todo, asegura que Trump le permite
a López Obrador dirigir a México a su antojo como si se tratara de un monarca absolutista. O sea, olvídese usted ya de la independencia de México en 1810, olvídese de la guerra de reforma para quitar precisamente a un emperador europeo, olvídese usted de la Revolución Mexicana, de nuestros movimientos estudiantiles. Para Natalie Kitroyev, México vive una monarquía absolutista, muy al estilo José II del imperio, del Sacro Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Imagínese usted, hermano de María Antonieta, o vive una monarquía absolutista precisamente como la de Luis XVI. Eso existe, por eso que yo le quiero hacer la pregunta a Natalie Kitroyev. ¿Verdaderamente cree usted que México vive una monarquía absolutista como para que México sea dirigido al antojo del monarca absoluta Andrés Manuel López Obrador? ¿No es algo que una y otra vez ha planteado un Vicente Fox, un Felipe Calderón, una Mariana Gómez del Campo, un Javier Lozano? ¿Quién escribe este artículo? ¿Lo escribe Natalie Kitroyev o lo escriben los antes mencionados? ¿Por qué se lo digo? Porque continúa citando solamente a personajes de la ultraderecha. Dice Natalie Kitroyev, en su reciente discurso en Álamo, Texas, Trump se jactó de cuántos soldados mexicanos había enviado López Obrador para vigilar la frontera. Dijo, quiero agradecer al gran presidente de México, es un gran caballero, un amigo mío, dijo Trump. En cuanto al estilo, continúa Natalie Kitroyev también, los líderes se alineaban a menudo. Ambos hicieron campaña con la promesa de erradicar a una élite corrupta. Ganaron con una coalición de votantes disgustados con la clase dominante de su país y una vez en el cargo, pintaron a los medios de comunicación y a la oposición como enemigos de su movimiento. Y aquí esta es otra situación completamente ajena a la realidad mexicana. De verdad, no sé si ella pueda leer en español los periódicos mexicanos. Bueno, en esos a lo mejor así lo plantearán, pero esto es verdaderamente grave. Mientras aquí en los Estados Unidos, en efecto, Donald Trump hacía llamados para que agredieran a periodistas, en México, simple y sencillamente, tenemos una réplica de un presidente ante el constante ataque y campañas de desprestigio de los medios de comunicación tradicionales. Es réplica. Y a lo mejor hasta burla, Sí hay burlas del presidente López Obrador, obviamente, a este tipo de ataques, pero nunca un llamado a la violencia, nunca un llamado a, pues esto, ¿no? A ver a la oposición, a los medios de comunicación como enemigos de México. Esto es verdaderamente terrible. Y mire, aquí viene la parte discriminadora de Natalie Kitroyev. Dice, así como Trump usó Twitter para hablar directamente con su base, López Obrador toma el control del discurso al celebrar conferencias de prensa de 2 horas diariamente, en las que muchas de las preguntas son hechas por reporteros de tabloides, simpatizantes o youtubers. Hoy en la conferencia de prensa mañanera no vimos a reporteros de tabloides simpatizantes en general, ¿no? O a youtubers. Vimos a un Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, haciendo aproximadamente 7 preguntas. Y constantemente vemos otro tipo de corresponsales que son ajenos precisamente al gobierno de López Obrador, como Sara Pablo, como Isabel González, por ejemplo, como los reporteros de Reforma, del Universal, el reportero de Reforma Antonio Baranda, si no me equivoco. Todos estos reporteros que no son reporteros de tabloides simpatizantes o youtubers. Pero también imagínese usted, desde el New York Times discriminan a los periodistas independientes que precisamente buscan llegar hasta usted mediante YouTube. Imagínese lo duro de esto. La discriminación continúa. Investigando un poco más sobre Natalie Kitroyev, encontramos que ella estudió función pública y relaciones internacionales en una de las universidades de la Liga Ivy, de la Ivy League, en Princeton. Y bueno, pues yo no sé qué tenga que ver esto con el periodismo, ¿no? La función pública o las relaciones internacionales, pero bueno, eso es lo que ella estudió. Aquí ella minimiza absolutamente, y es lo que también le quiero cuestionar, lo que me surge mucha duda, ¿por qué también existe la discriminación en contra de los youtubers en su artículo? Continúa, ya va a terminar el artículo, es que creo que esto es importante que lo podamos platicar, me surgen muchas dudas. Dice, en 2006, López Obrador pasó meses formulando acusaciones de fraude después de perder las elecciones presidenciales, llegando incluso a celebrar una falsa toma de protesta en la plaza central de la capital. En cierto sentido se parece mucho a Trump, dijo Sergio Aguayo,
uno de los principales activistas de los derechos humanos de México. El entendimiento entre ambos fue emocional y práctico. Es decir, Natalie Kitroyev entrevista a una supuesta especialista que compara a López Obrador con un perro que enseña los dientes. Y después entrevista a un personaje de la derecha mexicana llamado Sergio Aguayo, quien, por cierto, hizo una serie de difamaciones en contra de nuestro ex colaborador Rafael Herrera y nunca se disculpó. Fue sorprendido haciendo una serie de difamaciones en contra de Rafael Herrera. Nunca se disculpó Sergio Aguayo, para que quede esto muy, muy claro, señoras y señores. Así que uno de los principales activistas de los derechos humanos de México, yo le quiero preguntar eso a usted. ¿Usted conoce y reconoce a Sergio Aguayo como uno de los principales activistas de los derechos humanos en México? Continúa el artículo, ya está por terminar, lo vamos a ir hasta el final, ya sin análisis, porque ya tenemos en estos momentos al diputado Sergio Gutiérrez Luna en la línea y le ofrezco una disculpa por tenerlo esperando, una disculpa de diputado, pero déjeme terminar con esto porque es importante que la gente lo conozca. Dice, es probable que Biden le pida más a López Obrador, dice Natalie Kitroyev. El presidente electo prevé un aumento de la migración desde América Latina en el próximo año, impulsado por la crisis económica mundial y la percepción de que habrá un oído más comprensivo en la Casa Blanca, según varias personas familiarizadas con su pensamiento. El domingo, los soldados guatemaltecos rechazaron una caravana de miles de centroamericanos que viajaban hacia el norte desde Honduras con la esperanza de llegar a Estados Unidos. México, que movilizó fuerzas de seguridad adicionales en su frontera sur en preparación para esta última caravana, se considera crucial para frenar las nuevas oleadas de migrantes. Y con la pandemia aún en curso, el gobierno de Biden también necesitará la cooperación de López Obrador para instituir más pruebas de detección y rastreo de coronavirus para quienes cruzan la frontera sur. Pero es poco probable que Biden recurra a las amenazas o la humillación pública para conseguir que México haga lo que quiere, dando a López Obrador una oportunidad para tratar de establecer el tono de una relación más distante desde el principio. Si bien el presidente mexicano dice que quiere mantener una política de buena vecindad con la superpotencia en la frontera, también ha criticado a sus predecesores por ser hasta serviles y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía. En el reciente encontronazo sobre la decisión de México de no presentar cargos contra un exsecretario de Defensa en el que Estados Unidos acusa de trabajar para un cártel de la droga, López Obrador se ha defendido arremetiendo contra los funcionarios estadounidenses. Los acusó de llevar a cabo una investigación así sin sustento, sin pruebas. Su verdadero objetivo, según los analistas, o según ella, puede ser avivar un profundo resentimiento del público mexicano hacia la intervención estadounidense en la guerra contra las drogas. Y bueno, aquí pone a otros dos especialistas. Dice, está tratando de activar una cierta racha antiestadounidense, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político, profesor asociado del CIDE, una universidad mexicana. Si tiene éxito, será más fácil rechazar la influencia de Estados Unidos sobre su gobierno. Dice, van a presionar a López Obrador para que cambie ciertas políticas, dijo Bravo, y López Obrador va a decir, ¿ves? Están tratando de intervenir en nuestros asuntos internos y no lo vamos a permitir. Insisto con esto y voy en estos momentos a enlazarme con el diputado, pero déjeme terminar rápido con esto. Este artículo para mí no lo escribe una persona solamente, no me parece que, vamos, este tipo de reflexiones es para mí muy interesante y estoy verdaderamente escuchando, estoy leyendo, en mi opinión, a Felipe Calderón, a Mariana Gómez del Campo, disculpe usted, a Javier Lozano, a Vicente Fox, estoy leyendo a Xóchitl Gálvez, estoy leyendo a Kenia López Rabadán, los estoy leyendo en este artículo, estoy leyendo a una Denise Dresser, estoy leyendo a un Sergio Aguayo, estoy leyendo a un Carlos Loret de Mola. Esos son los que estoy leyendo en este artículo. Es más que claro, de verdad, y por eso es que estamos buscando la entrevista con Natalie Kitroyev. No nos ha contestado. Nos están dando la 1 de la tarde con 10 minutos y desde las 9:22 no nos ha contestado. Esperemos que podamos platicarlo con ella.